Vamos a comenzar la plenaria del día de hoy con el profesor Enrique Fernández Cara. El profesor Enrique Fernández Cara es uno de los matemáticos más fuertes de España en el área de control y de gran destaque a nivel internacional por su alta producción científica, 200 artículos publicados, más de 3.500 citaciones, y luego tenemos varios artículos de matemáticas y estadística que han hecho el programa Cambridge. Dijimos que he hecho los programas Cambridge con el profesor Enrique Cara y con mi orientación, y verdaderamente es mucho grato el día de hoy a presentar por la trascendencia y por todo lo que significa para mí. El día de hoy el profesor Enrique Fernández Cara va a pasar la palestra intitulada Some Research Concerning the Control of State Policy. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por tu presentación. También muchas gracias a los organizadores por la invitación. Estoy, como siempre, muy contento de participar en este workshop. Es la segunda vez que participo. O sea, ya participé en el primer workshop y vuelvo a participar con mucho gusto en el segundo. Y una vez más espero que la conferencia que voy a impartir pues sea de vuestro agrado y que sea útil. Voy a hablar sobre el control de algunos problemas de frontera libre. En realidad, los resultados que voy a presentar en buena medida son el resultado de un trabajo en colaboración con varias personas, entre ellas el profesor Límaco y algunos alumnos que hemos tenido en común, y bueno, otros también que antes fueron alumnos y ahora son compañeros, como por ejemplo Diego Araujo, Diego de Sousa, Sousa, que en fin, ahora ya está en Sevilla y es compañero en nuestra universidad. El plan de la charla es este que está ahí. En primer lugar voy a hablar un poco de la problemática que hay en torno a los problemas de frontera libre. A continuación me centraré en los problemas de Stefan, los problemas de tipo Stefan. Hay problemas llamados de una fase y problemas llamados de dos fases. Ya veremos qué es eso. Y bueno, intentaré presentar algunos resultados de control de esos problemas, cómo se puede controlar la evolución de la solución de cada uno de ellos. Brevemente hablaré un poco sobre el control de estructuras fluido-partícula en dimensión 1, muy brevemente, y terminaré con algunas conclusiones, algunas observaciones, alguna indicación sobre el trabajo futuro. ¿Qué es un problema de frontera libre? Es lo primero que hay que decir. ¿Qué es un problema de frontera libre? Bueno, un problema de frontera libre, en términos generales, es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias o en derivadas parciales, en donde, como siempre, hay una o varias funciones que son incógnitas, que son desconocidas, y también hay parte del dominio donde se tienen que verificar las ecuaciones que no es conocida. Hay una parte del dominio que forma parte de las incógnitas del problema. Hay muchas motivaciones, como vamos a ver ahora dentro de un momento, para los problemas de frontera libre. En general, los problemas de frontera libre aparecen cuando se habla de transiciones de algún tipo de transición o física o económica o biológica o incluso social de un estado a otro, o cambios de estado
de una modalidad a otra. Bueno, pues esos problemas con mucha frecuencia se pueden formular en términos matemáticos como problemas de frontera libre. Y, por supuesto, la frontera libre en esos problemas es justo el sitio, el lugar donde se produce la transición. Es el lugar donde observamos el cambio de estado. Esa es un poco la idea general. Generalmente, la estructura es la que estáis viendo ahí. Una ecuación o varias ecuaciones en diferenciales ordinarias o en derivadas parciales, en un abierto omega que es desconocido a priori, y algunas leyes adicionales que ayudan a identificar el abierto donde se verifica la ecuación. Esa es un poco la idea de un problema de frontera libre. Ha habido a lo largo de estos últimos años, estos últimos 40, 50 años, muchos trabajos sobre problemas de frontera libre. Principalmente trabajos de tipo teórico. Trabajos de tipo teórico, bueno, pues como veis ahí, hay muchos autores que han contribuido, entre ellos, pues Caffarelli, Friedman, etcétera, Juan Luis Vázquez y otros. Y también ha habido, tal vez no tantos, pero sí muchos, sobre el análisis numérico de los problemas de frontera libre. Y en particular yo destacaría las actas de un congreso que tuvo lugar en el 90 en Jyväskylä, donde hay mucha información sobre la resolución numérica de problemas de frontera libre, y algunos trabajos posteriores debidos a estos autores que hay ahí señalados. Y ahora lo que sería interesante también es controlar de alguna manera los problemas de frontera libre. Es decir, que elegir de alguna manera alguno de los datos que aparecen aquí, o bien en la ecuación, o bien en las leyes adicionales, de manera que la frontera libre cumpla una serie de propiedades que sean buenas, que sean deseables. Eso es un poco lo que vamos ahora a analizar. Voy a dar algunos ejemplos de problemas de frontera libre, donde ya a medida que de los ejemplos vamos a ir hablando un poco del control de los mismos. Voy a empezar por un problema clásico, que es el llamado problema del obstáculo. El problema del obstáculo es un problema que aparece cuando uno observa qué le ocurre a una placa cuando cae sobre un obstáculo. Por ejemplo, aquí tenemos una figura que ilustra el proceso. Aquí hay una placa, pensemos en una manta, por ejemplo, que va cayendo sobre un obstáculo. Entonces, hay una parte de la manta que está en contacto con el obstáculo y otra parte que está libre. Supongamos que la manta, la placa, está sujeta por el borde, por la frontera, y naturalmente sobre ella ejerce una acción, la fuerza de la gravedad. Entonces la manta cae, la placa cae sobre el obstáculo y resulta que aparecen dos zonas. Una zona donde la placa no toca el obstáculo y otra zona donde sí. Bien, pues un modelo para este fenómeno es el llamado problema del obstáculo, que consiste en escribir lo que estáis viendo. Si llamo U a la altura de los puntos de la placa, pues U es mayor o igual que phi, que es la altura de los puntos del obstáculo. Y ahora, en el lugar, en el abierto, donde U es estrictamente más grande que phi, ha de verificarse una ecuación que viene de la acción de la gravedad sobre la placa, que es una ecuación muy simple. Menos delta de U igual a F. Y en el resto, en la parte de G, donde U es igual a phi, pues ya sabemos que U es igual a phi, U es dada. Y todo eso junto con una condición de contorno, U igual a psi, este es el problema del obstáculo. Ha habido desde hace ya muchos años muchos resultados de tipo teórico y de tipo numérico para este problema. Este es un problema que ha estado muy bien estudiado desde hace un montón de tiempo. Y bueno, vuelvo a la figura que hay ahí. En esa figura veis un poco una representación de la solución que aparecería con un obstáculo así. Y naturalmente se pueden observar situaciones más complicadas, como por ejemplo esta, en donde el obstáculo es irregular,
y por tanto da lugar a singularidades de algún tipo, pero bueno, como veis, es algo que también se puede tratar, al menos desde el punto de vista numérico. Ahora, un bonito problema de control, un interesante problema de control para este sistema, para el sistema de obstáculos, sería este que está aquí escrito. ¿Cómo elegir psi, el dato de contorno, o sea, los valores que le voy a dar a u sobre la frontera del abierto global, del abierto, aquí pone omega 0, pero en realidad debería ser g, g, el abierto global, g, qué valores le doy a u sobre la frontera de g, de tal manera que omega, el abierto omega, que es la zona donde la placa no toca el obstáculo, sea un abierto deseado, un abierto que yo haya fijado a priori. Ese es un problema de control para el problema de obstáculo. A mi juicio, que yo sepa, un problema interesante y que yo sepa también un problema no resuelto, un problema en principio abierto. Otro ejemplo, también para un sistema elíptico, un sistema en donde todavía no hay tiempo, no hay la variable tiempo. Este sistema, que es un poco más complicado, se refiere al confinamiento del plasma en lo que se llama una máquina tokamak. Una máquina tokamak es un toro, es como un acelerador de partículas donde se inserta materia y se intenta convertir esa materia en plasma con una fuente de calor adecuada. El plasma es algo así como un gas ionizado. Hay que identificar el plasma con un estado, hay quien dice que es un cuarto estado de la materia, en realidad es un gas cuyas partículas han sido ionizadas. Y el plasma confinado ayuda, favorece la fusión nuclear. Entonces, confinar el plasma es algo interesante cuando uno desea tener reacción nuclear por fusión. El objetivo, uno de los objetivos que se persigue con la energía, con la generación de energía nuclear es el confinamiento del plasma. Bueno, el problema es este que hay aquí. Lo que hay que hacer en la práctica es calcular la solución Y de este sistema. En realidad las incógnitas son Y y K, por eso están en azul, de tal manera que Y junto con K verifique este problema elíptico y una condición adicional. La condición adicional es esta. Bueno, Y tiene una interpretación, es lo que se llama una función de flujo, que determina cuál es el campo magnético generado por el plasma. Esto es un error, aquí debería de poner rotacional de Y, no rotacional de U. B, rotacional de Y, es el campo magnético generado por Y, solución de este problema. Y K tiene otra interpretación, pero bueno, eso no hace falta ahora entrar en detalles. Entonces, lo que hay que hacer es determinar la solución de este problema. Y en este problema hay una frontera libre. La frontera libre es la frontera del abierto, donde esto que hay aquí dentro es positivo, donde Y es estrictamente mayor que K. O sea que la región ocupada por el plasma es justamente ese abierto y la frontera de esa región es la frontera libre en este caso. Bien, esta es una resolución numérica de ese problema cuando se toma como contenedor, como abierto global, pues este polígono. Entonces esto corresponde a la resolución en un tokamak cilíndrico. O sea, imaginemos que el tokamak no es ahora un toro, no es un acelerador, no tiene la forma de un acelerador de partículas, sino más bien de una pirámide de base, justo lo que estamos viendo, y en esa pirámide el movimiento del plasma es bidimensional y un corte de la pirámide corresponde a la solución del problema que hay ahí. Y la frontera libre es la frontera que separa la región donde hay plasma, esta línea azul, de donde no lo hay, que es el exterior. Este es otro ejemplo análogo que corresponde ahora sí a un contenedor toroidal. O sea, ahora hay un toro que contiene el plasma y la región, el corte del toro, donde vemos la región contenida en el plasma, pues vuelve a ser la parte interior a esta línea azul.
Entonces, esto es de nuevo una solución del problema precedente. Hay un problema llamado el problema de los anillos vórtices, muy parecido al problema del confinamiento del plasma. Es muy parecido a este, solo que en vez de tener esta condición adicional, hay que cambiarla por esta otra. O sea que si dejamos la misma ecuación, las mismas condiciones de contorno y esta condición adicional, en vez de la condición que había aquí para la derivada normal, entonces estamos modelando otro fenómeno, es el fenómeno de los anillos vórtices. En este caso, Y es la función de corriente de un campo de velocidades, es una cosa un poco más conocida que lo anterior, de un campo de velocidades que determina un anillo vórtice, un torbellino, por decirlo de alguna manera. Estos son resoluciones numéricas correspondientes al problema de los anillos vórtices. Son los valores que se encuentran, la función que se encuentra, la solución que se encuentra. El anillo vórtice es la parte delimitada por la línea azul exterior para distintos valores de los parámetros. Estamos viendo un anillo vórtice que va por en medio de un conducto, aquí otro que debido a los parámetros que se ponen se pega un poco, se adhiere un poco a la parte izquierda del conducto, y este es un tercer anillo vórtice aún más adherido. Esas son soluciones del problema de frontera libre, y se observa ahí también que parte de las incógnitas del problema pues son de tipo geométrico. Parte de las incógnitas lo que nos dicen es cuál es la frontera libre. ¿Vale? Claro, aquí también sería interesante controlar el comportamiento del sistema. Entonces, no está escrito, pero un problema de control interesante sería cómo determinar, por ejemplo, en el caso del plasma, los valores de los parámetros, K, lambda e I, estos tres valores. K podría ser una función de la variable X, lambda también, I es un número. Bueno, pues cómo determinar esas tres cosas de tal manera que la región ocupada por el plasma, esta zona, este conjunto, es un conjunto deseado. Algo parecido a lo que he escrito antes para el problema de obstáculos. Ese es un nuevo problema de control, tanto en el caso del plasma confinado en una máquina tokamak, como en el caso de los anillos vórtices. Pues en ambos casos estamos frente a un problema de control que yo sepa también es un problema abierto, no está resuelto hoy día. Este es otro ejemplo de problema de frontera libre. En este caso ya sí aparece el tiempo como variable. Ya sí estamos ante una ecuación de evolución. Una ecuación hiperbólica, de hecho. Porque veis que hay una derivada segunda en tiempo y derivadas segundas en x aquí. No lineal y no trivial. Hay que saber resolver esta ecuación. Además, con términos globales. Tiene muchas dificultades esta ecuación, porque lambda es algo que depende globalmente, en el sentido de que depende de las integrales en x, depende globalmente de la incógnita, de eta. O sea que con no linealidades no locales. Este es un problema de otro nivel, digamos, de dificultad. Y aquí la idea sería pues que eta corresponde a la altura de la superficie libre del océano. O sea, es eta lo que me marca la altura de las partículas del mar que están en contacto con la atmósfera. Y bueno, esto sirve para modelar un tsunami, la generación de un tsunami. Phi es el fondo del mar, así que eta tiene que ser siempre mayor o igual que phi, y en la zona donde eta es estrictamente mayor que phi, como en el caso del problema del obstáculo, hay una ecuación, se verifica una ecuación, que es esta. Y naturalmente, bueno, pues la evolución de eta, la altura que toma eta, va a decirnos cómo se está generando el tsunami. Claro, aquí parece muy complicado hablar de control, porque ¿cómo se controla un tsunami? No cabe dentro de, digamos, de los conceptos habituales que tenemos en nuestra mente, pensar en elementos de control de tsunami. Pero lo que sí tiene sentido hoy día es hacer problemas inversos
relacionados con un sistema como este. Es decir, sería muy interesante resolver un problema de identificación de parámetros que nos permita, tal y como está escrito aquí, identificar la solución, saber cuánto va a valer eta en todo tiempo y en todo x a partir de una pequeña observación, a partir de los valores de eta en una zona pequeña y en unos instantes de tiempo muy pequeños. O sea que no es un problema de control, es más bien un problema inverso, lo que tiene sentido plantearse para un sistema como este que genera un tsunami. Pero es igualmente interesante. Hay trabajos relativamente recientes sobre el tema y bueno, espero que sea algo que, en fin, esté un poco en la mente, en el interés de investigadores, porque como bien sabéis, un tsunami es un problema, en fin, muy de nuestros días, ¿eh? O sea que especialmente en toda la zona del Pacífico próxima a la costa asiática y Australia, pues los tsunamis son frecuentes y peligrosos. Voy a hablar ahora de otro tipo de sistemas y otro tipo de problemas de control que se van a parecer ya más a lo que nos va a entretener hoy. Vamos a ver, este sistema que hay aquí es un sistema que sirve para modelar la evolución de una especie. Si tenemos una especie, bueno, pues esa especie evoluciona de acuerdo con los valores de su población. La población es Y. Olvidemos este término de momento. Olvidemos este término. Entonces, la especie evoluciona cambiando en tiempo y en espacio y sometida a dos efectos. Un primer efecto que lo da este primer término, A por Y, que es el de la proliferación, el nacimiento de nuevos miembros. Y un segundo efecto que es el que da el signo menos que hay aquí, Y partido por K, que es el efecto de la competición por los recursos. Es muy conocido este sistema, se llama un sistema logístico y sirve con gran precisión para modelar la evolución de una especie. Ahora, imaginemos que la especie no ocupa inicialmente todo el espacio, sino solamente un pequeño intervalo de la recta real, ese que hay aquí. En el instante t igual a 0 estamos en este intervalo. E imaginemos que la especie, lógicamente, por necesidad de atrapar más recursos, comienza a expandirse. Bueno, pues entonces se va a ir expandiendo y va a ir ocupando un intervalo cada vez más grande. Supongamos que aquí hay una barrera para el paso de la especie. Entonces la especie tendrá la intención de invadir el lado derecho de este intervalo e ir invadiendo el hábitat que hay allí, colocando sus individuos cada vez más en sitios más grandes. Entonces, en tiempo, este eje es el eje del tiempo, vamos viendo esta evolución. Y entonces se va generando una frontera. Y esa frontera es una frontera libre, porque en principio, a priori, no la conocemos. Una frontera libre. Entonces, la frontera va a ser una curva dada por la ecuación x igual a L de t. X igual a L de t. Y a la izquierda de L de t siempre voy a tener la ecuación. Mientras que a la derecha no hay especie. A la derecha no hay nada. Y es 0. ¿Vale? Bueno, pues este es un modelo que sirve para la evolución de una especie invasiva, una especie que va invadiendo el terreno, y vemos que es un problema de frontera libre. En ese problema hay que escribir una ley adicional. Como L es una incógnita, no me basta con escribir estas ecuaciones. Tengo que escribir una ley adicional que tiene que verificarse para poder identificar L. Y es costumbre poner esta ley que hay aquí. Esta ley lo que nos dice es que la velocidad con la que avanza la frontera libre, la velocidad con la que va avanzando hacia la derecha en la figura anterior, la frontera libre, es proporcional a la derivada normal, a la derivada en la variable x del número de individuos de la especie. O sea, el flujo que se produce por ese número de individuos determina la velocidad con la que va avanzando. Es lo que se llama una condición de tipo Stefan, y ahora ya después veremos por qué. Así que tenemos
este sistema una ley adicional y eso permite determinar Y y L, la solución del problema de frontera libre. ¿Vale? Bueno, modelos como este aparecen en múltiples aplicaciones, muchas aplicaciones. Una de ellas es la que vamos a visitar dentro de un momento, es aquella que corresponde a cambios de fase. El cambio de fase de líquido a sólido o al revés de un producto, de un fluido. Pero también sirven modelos así para, por ejemplo, modelar la propagación de noticias en una red social o la evolución del precio de una opción de mercado, en el mercado financiero, o la evolución del crecimiento de un tumor. Hay muchas aplicaciones tomadas de distintas áreas de la ciencia y de la ingeniería que conducen a problemas como este. Esta ecuación, sin el término que hay aquí, esta ecuación se llama ecuación de Fisher-Kolmogorov. Quien la conoce con el nombre de Fisher-Kolmogorov es muy conocida en distintos ámbitos, como acabo de decir. Bien, vamos a ver. ¿Qué ocurriría si yo actúo de alguna manera sobre la especie en una pequeña zona del intervalo, un pequeño omega? Bueno, pues al actuar sobre la especie ahí, me veo obligado a introducir en la ecuación un término adicional, un término proporcional al número de individuos, que es Y, en donde yo pongo lo que se llama un control, donde pongo una función v por la función característica de pequeña omega. Si quiero que Y aumente, pues pondré V negativa. Si quiero que Y disminuya, pondré V positiva, multiplicada siempre por la función característica de omega, y eso hará que cambie la evolución de la especie, que cambie el número de individuos a medida que va pasando el tiempo. Bueno, pues ahí ya tenemos planteado un problema de control, si queremos. Si yo quiero que Y en un instante final sea 0, por ejemplo, o sea igual a una constante, la que yo quiera, pues lo que tengo que hacer es tratar de averiguar qué V, qué control tengo que poner aquí para conseguir ese fin. Ya tenemos ahí un problema de control más parecido a los que vamos a ir viendo a partir de ahora. Esta es la invasión en una especie. De nuevo, esto es el resultado de una resolución numérica del problema que tenemos, sin control. Esta es una solución no controlada, en la que yo he dejado que la especie vaya evolucionando de acuerdo con sus propias leyes y, como veis, va de forma absolutamente natural invadiendo toda la semirrecta. Bueno, vamos entonces ya a concretar. En esta charla voy a hablar, como ya dije al principio, de dos problemas de control principalmente. El problema de Stefan, que es muy parecido al que acabamos de mencionar, el problema de Stefan, y que, bueno, se refiere, como ya mencioné antes, a fenómenos de cambio de estado para un fluido, como por ejemplo un fluido que pase de líquido a gaseoso o que se solidifique. Y el otro tipo de problemas del que hablaré, aunque será muy brevemente, será problemas de fluido-estructura, de interacción fluido-estructura. Es un problema que puede tener sentido cuando uno intenta ver cómo partículas sólidas influyen sobre la evolución, la expansión o la contracción de un fluido. Es un problema que podría en un momento determinado, convenientemente formulado, modelar el comportamiento que hay de la arena cuando un helicóptero está arrancando o está aterrizando en una zona arenosa. Empiezo entonces a hablar del problema de Stefan, que, como decía hace un momento, es algo muy parecido al problema de la invasión de una especie. Hay que cambiar el significado de las variables, pero en realidad el problema no es muy distinto. Tengo de nuevo una incógnita que es la curva x igual a L de t, que me marca el lugar donde se verifica la ecuación en cada instante de tiempo. Y ahora es una temperatura, antes era una densidad de población y ahora es una temperatura. La ecuación se verifica a la izquierda de L. La ecuación del calor, que es esta que hay aquí, se está verificando a la izquierda para x menor que L. Tengo naturalmente que complementar esa ecuación con condiciones iniciales y condiciones de contorno
en la parte fija, para t igual a 0 o para x igual a 0. También tengo que complementar con condiciones sobre la frontera, y sobre la frontera tengo que poner dos condiciones, porque con una no me basta. Pongo una que me dice que y se anula sobre L de t, es decir, que la temperatura es 0, y pongo otra que marca la evolución de L. Exactamente la misma ley, la misma igualdad que puse antes en el caso de la invasión. Una igualdad que me dice que la velocidad de avance de la frontera libre es proporcional a la derivada espacial de y en esos puntos. Bueno, esto es algo que modela bien el comportamiento de un fluido que está congelado, digamos, a la derecha de L. O sea, a la derecha de L podemos suponer que lo que hay es hielo, por ejemplo, y que es fluido, es realmente fluido a la izquierda, que está en estado líquido, es agua, para X menor que L. O sea, que es un problema que se aplica bien en ese contexto. Y esta es la evolución del problema sin hacer nada, sin hacer ningún tipo de control, dejando libremente la evolución parecida, como veis, al caso de la invasión de una especie. Inicialmente tengo valores positivos a lo largo de todo este intervalo, y esos valores que son positivos se van extendiendo hacia la derecha y se va generando una frontera que separa valores positivos de valores cero. Entonces, bueno, esta es la evolución sin control. Esta es la resolución numérica de un problema de frontera libre de tipo Stefan. Se dice un problema de una fase, porque de momento lo que tenemos es una fase líquida, y aquí no hay fase, aquí la temperatura es cero. La fase sólida, que es el hielo, digamos, está absolutamente inerte, no hay ningún tipo de reacción, la temperatura es nula. Bien, esta es una ilustración gráfica de un problema en donde ocurre eso, en dimensión 2, visto desde arriba el problema, en dimensión 2 estamos viendo, bueno, pues que o bien por efecto del frío el agua se está congelando y entonces la frontera se va extendiendo, va habiendo cada vez más hielo, o bien por efecto del calor, cuando llega el verano, el hielo se va fundiendo, entonces el agua es la que va fundiendo el hielo y la frontera se va haciendo cada vez más próxima al centro del iceberg. O sea que la ilustración está clara. Este es Stefan, que dio nombre en su día a este problema. Fue el primero que escribió esa ley que nos dice cómo evoluciona la frontera en términos de temperatura, o mejor dicho todavía, en términos del gradiente de la temperatura. También descubrió otras leyes, como por ejemplo una que es muy conocida, la ley de la radiación. O sea, cuando se observa cómo evoluciona la temperatura en un fenómeno de radiación, desde hace ya mucho tiempo, se sabe que la evolución corresponde a la potencia 4 de la temperatura. Por eso la radiación es generalmente algo muy peligroso, porque con una temperatura relativamente pequeña se puede conseguir mucha radiación. Y bueno, experimentalmente fue Stefan el primero que descubrió esa ley. Otro mérito que tiene es que fue el director de tesis de Boltzmann. O sea que la saga Stefan está, entre otros, en primera línea, de hecho, Boltzmann. Aquí está otra vez el problema de Stefan. Y bueno, como he dicho antes, hay varias motivaciones, no necesariamente la motivación del cambio de estado, pero incluso hay otras motivaciones de las que no he hablado antes que también son próximas. Por ejemplo, bueno, pues que es un problema que también sirve para describir el flujo de un gas en un medio poroso. También se producen fenómenos que dan lugar a este modelo en medios porosos, y también sirve para describir problemas de tráfico. Los problemas de tráfico también generan en algún momento fronteras libres. Por ejemplo, si vamos en una carretera en la que en un momento determinado hay un frenazo porque ha habido un accidente o porque alguien ha simplemente disminuido muy bruscamente su velocidad, pues ya sabéis que ese frenazo, ese freno, genera una onda que va hacia atrás.
Una onda que va deteniendo los coches hacia atrás. Eso se puede modelar en términos muy parecidos a lo que hay aquí. Se puede describir con unas ecuaciones muy parecidas a las que hay aquí. En algún momento aparecen términos no lineales, pero son ecuaciones muy parecidas que sirven para describir ese fenómeno. Aquí está otra vez la solución numérica que hemos visto antes, esta vez vista desde un punto de vista tridimensional. Veis que inicialmente tenía una temperatura que era sinusoidal, grande en estos puntos, que rápidamente esa temperatura ha ido bajando, pero al mismo tiempo la zona donde había agua, donde el estado era el estado líquido, esa zona se ha ido expandiendo, ha ido ocupando la zona sólida. Bueno, pues este es el primero de los resultados que quiero presentar, del que quiero hablar. Es un resultado de controlabilidad en el marco de todos los marcos. Este es el más sencillo, el marco de un problema de Stefan unidimensional de una sola fase, y es, bueno, lo que sabemos hacer. Es un resultado que ya conseguimos hace algún tiempo y que quiero comentar, que nos dice que si yo elijo la temperatura Y0 pequeña, suficientemente próxima a cero, entonces, fijado el intervalo 0t, existe una manera de conseguir que en el instante final t mayúscula y es cero. O sea que si yo lo que quiero es elegir v, elegir v de tal manera que puesto aquí, puesto como fuente de calor o frío, a la derecha de la ecuación del calor verificada por y. Si yo lo que quiero es elegir v de tal manera que en el instante final y sea cero, el teorema me dice que puedo hacerlo. Puedo hacerlo a condición de que no arranque, no empiece con una temperatura demasiado alta. Y en términos rigurosos, lo que hay que decir es que existe un épsilon tal que, este épsilon por supuesto depende de todos los datos del problema, pero existe un épsilon tal que si la norma en H01 de ese dato inicial, Y0 de esa temperatura inicial, es menor o igual que épsilon, entonces existe un control V y existe una solución LY que verifica todo esto, incluida la condición final y en t mayúscula igual a 0. Este es un poco el resultado del que quería hablar. Ahora después hablaré de algunos otros que son mejoras o, en fin, o variantes, pero este es el resultado del que quería hablar. No se sabe si lo mismo se puede afirmar cuando Y0 es grande. Eso es un problema abierto, además probablemente difícil. O sea, es desconocido si un sistema como este es controlable a cero globalmente, es decir, sea cual sea el dato inicial, Y0. Eso no se sabe. Lo que se puede probar es un resultado local, que es este que hay aquí. Muy brevemente, ¿cuál es la idea de la prueba? ¿Cuál es la idea de la prueba? Pues la idea de la prueba consiste en ir paso a paso resolviendo problemas en donde la frontera es fija e ir después adaptando la frontera de acuerdo con los resultados que voy consiguiendo. Esa es la idea de la prueba. ¿Sí? Más precisamente, voy a llamar lambda, lambda mayúscula, a un operador que a cada frontera, a cada L, le asigna una nueva frontera, L mayúscula, que viene dada por esta igualdad. Esta igualdad es equivalente a decir que L' es igual a menos K por esto evaluado para S igual a T. O sea, viene a decir esto de aquí. Viene a decir esto de aquí. O sea que esta igualdad no es una igualdad misteriosa. Entonces yo lo que estoy haciendo es a cada L, a cada frontera, asignarle una nueva frontera L mayúscula, que es esta, donde Y es solución de un problema de control análogo al que había antes escrito, pero con L fija, donde Y es, junto con V,
solución de un problema de control en un abierto que no es cilíndrico, es un abierto no cilíndrico, pero que está fijo. Ese es el operador, lambda mayúscula. Entonces, la demostración del teorema consiste en probar que existen puntos fijos de lambda. Esa es la idea que hay que llevar a cabo. Hay que probar que existen puntos fijos de lambda. Y eso se puede hacer, que técnicamente es más o menos complicado, pero se puede hacer si el punto de partida, y0, no está demasiado lejos de cero, si arranco de un dato inicial pequeño. Esa es la idea. Bueno, junto con esa idea tenemos un algoritmo, digamos, de punto fijo relajado, que sería una cosa como esta, que nos permitirá calcular la solución del problema, de frontera libre. Y para aplicar ese algoritmo, bueno, pues hay que acudir a una serie de técnicas, que no es el momento de explicar con detalle, pero que son conocidas, técnicas que nos permiten resolver problemas de frontera libre, problemas de control nulo, cuando la frontera está dada, que son cosas que ya hemos estado haciendo desde hace un montón de tiempo y que, en fin, que sabemos cómo manejar cuando la frontera está fija. O sea que sabiendo controlar la solución cuando la frontera está fija, al final soy capaz de resolver un problema de frontera libre y averiguar cuál es la frontera. En fin, este es un poco el numérico que hay detrás de estos métodos, no me voy a entretener en eso, y lo que sí voy a presentar va a ser el resultado de una experiencia numérica. Una experiencia numérica en la que el dato inicial es este que hay aquí, vuelve a ser un dato sinusoidal, positivo. El dominio de trabajo es un intervalo que va siendo cada vez más grande, y este subintervalo es el subintervalo donde colocamos el control. Entonces, bueno, pues dejamos evolucionar el algoritmo y miramos qué es lo que ocurre. Este es el punto de partida. En el algoritmo yo arranco de este punto de partida, en donde la frontera es fija, está dada, la frontera aquí es fija y vertical. Entonces, lo primero que hago es controlar a cero en este dominio, que es un dominio fijo. Y este va a ser Y0. Este va a ser el punto de partida del algoritmo que estoy aplicando. Y bueno, ahora ese es el punto de partida. Aplico el algoritmo, voy viendo que el algoritmo va convergiendo y al final acaba saliendo pues la solución. Y la solución es esta. La solución es esta. Veis que la frontera, como pasaba antes, inicialmente empieza a crecer, pero yo he colocado en esta zona de aquí un control que sujeta de alguna manera la evolución de la frontera. La evolución de la frontera va siendo cada vez más lenta y la solución va yendo a cero y al final acabamos consiguiendo algo que va a cero. Este es el control, o sea que visto desde el punto de vista tridimensional, aquí está el dominio pintado abajo. Este es el control que se está realizando. En casi todas partes el control es negativo, porque lo que estoy haciendo es disminuir los valores de Y. Quiero llevar Y, que era inicialmente positiva, a cero. O sea que en casi todas partes el control es negativo, salvo un poquito al final, porque hay que compensar de alguna manera la evolución de Y. Y este es el valor, esta es la solución, una vez más, la solución vista tridimensionalmente. O sea que en el tiempo t igual a 0 tengo aquí tiempo t igual a 0, el intervalo inicial, va creciendo el tiempo y a medida que va creciendo el tiempo, los valores de solución van yendo a 0, a 0, a 0 y al final son idénticamente nulos. Y la frontera libre va evolucionando, ya lo hemos visto antes, aquí lo vemos otra vez, va evolucionando un poquito al principio y luego ya se frena y va verticalmente yendo hasta un punto que es este que hay aquí. Esa es la solución del problema. Bueno, hay varias mejoras y varias variantes de este resultado. Voy a mencionar brevemente dos. Uno de ellos es un resultado reciente conseguido con John Bárcena de la Universidad del País Vasco, Diego Sousa y Raúl Araujo, que no está aquí señalado por olvido mío, que dice que si fijo una solución
Y gorro, L gorro. Una solución que no obedece a ningún control, una solución cualquiera. Entonces, partiendo inicialmente de algo que es próximo a la solución, de nuevo consigo un control que me lleva exactamente a la solución. O sea, antes hemos visto un resultado de controlabilidad exacta a cero. Llevo Y a cero. Aquí también es verdad que se puede conseguir un resultado técnicamente más complicado, pero se puede conseguir un resultado de controlabilidad exacta a una solución dada. Esto es lo que se llama un resultado de control exacto a trayectorias. Y también brevemente voy a hablar del problema de dos fases, del problema de Stefan de dos fases, que es algo más complicado, pero que obedece también al mismo tipo de razonamientos. A ver, ¿qué es el problema de dos fases? Bueno, pues es este que estáis viendo aquí. Ahora tengo una ecuación a la izquierda de L y otra ecuación a la derecha. O sea que supongamos que el agua puede tener distintos valores. La temperatura del agua puede tener distintos valores y bueno, y de hecho evoluciona de acuerdo con esta ley, con una ecuación de energía, que es esta, pero que también le pasa eso al hielo, que el hielo tiene temperaturas negativas, pero no fijas, no dadas, no constantes. Entonces llamo Y a la temperatura del agua, Z a la temperatura del hielo, y vemos qué ocurre cuando va evolucionando el tiempo. Y tenemos aquí un resultado que nos dice una cosa parecida a la de antes, que si Y0 y Z0, los valores iniciales de Y y Z, y la distancia de L0 a un LT deseado, a una localización deseada, si todo esto es suficientemente pequeño, entonces somos capaces de encontrar controles VL a la izquierda, es decir, en el agua, y VR a la derecha, es decir, en el hielo, de tal manera que se verifica la ecuación ahora va acompañada de una condición de Stefan que es un poco más complicada, porque vuelve a ser una ley que nos dice cómo evoluciona la frontera libre, y también se verifican estas condiciones finales que nos dicen que Y en T mayúscula es 0, Z en T mayúscula es 0, y además la posición de la frontera libre es una posición deseada, es una posición fijada de antemano. O sea que este es un problema, de nuevo, de control exacto a 0 en Y y Z, y de control exacto en lo que se refiere a la posición final de la frontera libre. Bueno, voy a mostrar ya muy brevemente para terminar una nueva experiencia numérica sobre este último caso. Aquí tenemos la malla inicial que voy a usar y la primera solución controlada en el caso en el que fijando la frontera así vertical, pues resuelve un problema de control a cero aquí y otro aquí. O sea que inicialmente esto es positivo, al final es cero. Inicialmente esto es negativo y al final es cero. El tiempo, como antes, va hacia arriba. Y partiendo de una solución en donde tengo L dada, con un argumento parecido al de antes, puedo calcular una nueva L. Y esa nueva L me va a dar una nueva solución controlada, etcétera, etcétera. Y al final eso va a converger a la solución del problema, al punto fijo del operador que teníamos. Entonces, esta es la primera solución controlada. Aquí está otra vez la misma vista desde arriba, una vista tridimensional de lo mismo. Esta es la evolución que voy obteniendo cuando aplico el algoritmo de punto fijo. Y al final obtenemos la solución del problema, que es esta. En donde veis que, una vez más, la frontera se deforma un poco, luego se vuelve a deformar hacia la izquierda, y al final acaba en la posición que hemos fijado, que es esta que hay aquí. Este es el control que hemos utilizado a la izquierda para conseguir esto. Valores casi siempre negativos, porque lo que estoy haciendo es disminuir los valores de Y. Y este es el control que se ha usado a la derecha, que tienen que ser valores positivos, casi siempre, porque lo que estamos haciendo es aumentar los valores de la temperatura del hielo. Y esta es la solución, una vez más, vista de nuevo, una vista tridimensional de nuevo de la solución. La frontera libre, como veis, se mueve. Inicialmente tenía agua caliente y hielo frío y todo va yendo a cero. Y al final todo es cero. Un problema parecido, que dije que mencionaría muy brevemente, es el problema de fluido-partícula en dimensión 1. Hay algunos cambios, pero es un problema parecido.
para el que de nuevo se pueden conseguir resultados locales de control a cero, para datos iniciales pequeños. Es un problema parecido, pero hay algunos cambios. El primer cambio es que la ecuación es una ecuación de Burgers, tanto para Y como para Z, es decir, hay términos no lineales en ambos sitios. Ese es un cambio. Y el otro cambio es que en este caso, lo que conseguimos en esta expresión es la velocidad de L, sino la aceleración de L. Ahora L es la posición de una partícula. Entonces, Y y Z son velocidades. Por tanto, Y y Z tienen que ser iguales a L'. Y esta expresión es la expresión de una fuerza, de un esfuerzo. Y ese esfuerzo es el que me da la aceleración de la partícula. Pero bueno, se pueden hacer cosas muy parecidas en este marco y en algún momento conseguiremos, cosa que todavía no hemos hecho, resultados numéricos que nos digan cómo evoluciona la solución y cómo podemos controlar la evolución de Y y de Z a lo largo de un intervalo de tiempo. Y bueno, ya muy brevemente también algunos comentarios sobre cosas que hay que hacer, que todavía no están hechas. Una de las cosas que hay que hacer es pasar a dimensión superior en espacio. Todo esto está hecho en dimensión 1 en espacio. El movimiento se produce siempre en un intervalo. Los problemas de frontera libre en dimensión superior son mucho más complicados. Mucho más complicados. De hecho, lo único en lo que yo he podido colaborar a nivel de control de frontera libre es en presencia de una condición más complicada que la condición de Stefan y imponiendo hipótesis de simetría para la frontera que se va a manejar. Hay un resultado que conseguimos con Reginaldo de Mar, que hace ya algunos años, que nos permite controlar en dimensión 2, pero bajo condiciones muy restrictivas. Y ahí hay cosas todavía por hacer. Y bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí porque creo que el tiempo ya ha llegado. Muchas gracias por vuestra atención. Una pregunta. Una curiosidad, en el guión 2, ¿dónde hacen este punto de partida para poder alguna idea de cómo complementar la montaña institucional? ¿Dónde aparece, dónde usted cree que es el mayor obstáculo a vencer para poder al menos resolver en una primera etapa? Situación de calor. Sí, sí. Un momento, voy a intentar compartir otra vez la pantalla. A ver. Se ve, ¿no? ¿Se está viendo la pantalla? A ver, me voy al caso más sencillo, que es, ahí está la dificultad ya, entonces no merece la pena hablar de algo más complicado. Al caso más sencillo, que es este. Como he dicho antes, lo que sabemos demostrar es un resultado usando un teorema de punto fijo. En ese teorema de punto fijo hay un operador. El operador es lambda, que tiene todas las buenas propiedades, salvo que necesito enviar una bola en sí mismo para poder usar el teorema de Schauder o algo parecido. Entonces, necesito que si L está en una bola, lambda de L, L mayúscula, digamos, L mayúscula también esté en esa bola.
O sea, necesito una estimación, al final necesito una estimación de Y. Para tener una estimación de Y fijada L, necesito una estimación de la solución de este problema de control, donde L está fijo e Y va a depender de V, que es el control. O sea que en realidad lo que necesito es una estimación del control en función de L. Y una estimación del control en función de L que nos diga que existe una constante R tal que si L es menor o igual que R, V también, en fin, o algo parecido, eso que yo sepa solo lo podemos conseguir cuando el dato inicial del que yo estoy partiendo aquí es pequeño. No, yo no conozco otra manera de acotar el control V si el dato Y0 es pequeño. No es pequeño. Esa es un poco la dificultad que se observa. Esa dificultad aparece también cuando se intentan otros métodos, o sea que no es una dificultad exclusiva de que quiera usar el teorema de Schauder. Si quisiéramos, por ejemplo, resolver la ecuación por linealización, usando un teorema de función inversa o algo por el estilo, volveríamos otra vez a encontrar la misma dificultad. Entonces, ahí hay una estimación que no conocemos. Yo creo que más bien lo que habría que intentar probar es que si Y0 es demasiado grande, no hay control a cero. Eso es lo que yo creo que habría que intentar probar. Por analogía con otros problemas, es que hay que tener en cuenta que este problema es no lineal, porque o sea, la ecuación es lineal, pero el hecho de que haya una frontera donde se está resolviendo la ecuación hace que la ecuación sea no lineal. Entonces, por analogía con otros problemas no lineales, yo creo que más bien lo que habría que intentar probar es que a partir de una cierta talla de Y0 no hay control a cero. Obrigado. ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta final? Y última pregunta, agradecemos profesionalmente por la excelente palestra, muy obrigado por colaborar con nosotros y será hasta breve, ¿sí? Porque nos van a quitar el tiempo aquí. ¿Alguna palabra final, profesor? Muchas gracias. Sí, sí. Un aplauso para el profesor. Voy a cortar la grabación, profesor. Gracias. Obrigado. Adiós.